Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 2. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 11 de esta serie. Seguimos con el tema de la semana pasada, una vida que alaba a Dios, parte número 2. Vamos a seguir analizando estos códigos de conducta cristiana. Entonces, como lo dijimos la semana pasada, hermanos, la conducta cristiana está dictada por Dios mismo. Y ahorita voy a abordar algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta en la vida cristiana. Dice ahí, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bien, voy a recordar algo de la sesión pasada de hace 2 semanas. Recuerden que la voluntad de Dios se refleja de 2 maneras. La primera es la voluntad decretiva. ¿Cuál es esa voluntad? Es una voluntad que es oculta, como dice, por decir un ejemplo, Efesios capítulo número 1, versículo número 11. Dice ahí, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces aquí la palabra predestinados habla de que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Y Dios sabe quién van a ser salvos? Sí lo sabe, porque por eso es Dios. Pero ¿cómo elige quién sí, quién no? Eso no lo sabemos. Esa es una voluntad decretiva de Dios. Pero la segunda, que es la que vemos aquí en estos pasajes, es la voluntad preceptiva o revelada de Dios. Eso se le llama la voluntad. O sea, hay cosas que sí o sí Dios nos ha mandado que debemos hacer. Y una de ellas es creer. Tenemos que creer la palabra. Otra de ellas, permanecer. O sea, son cosas que están claras allí. O sea, no necesitamos que nos hable un ángel y que tengamos un sueño como el faraón y cosas así para que entendamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Hay cosas en las escrituras que ya están allí y por eso tenemos que leer las escrituras. Y los que se inscribieron al instituto saben, eso es teología sistemática. Tenemos que estar buscando ese tipo de cosas. Y entonces vamos a empezar a entender cómo Dios hace las cosas. ¿Y cómo lo empezamos a entender? Viendo la vida de los héroes de la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el versículo 3. Dice ahí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está, o sea, es una voluntad revelada, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación. Aquí la palabra santificación significa que estés purificado, pero voy a definir un poquito más qué es santificación. Te voy a decir lo que no es. Santificación no es que te vuelvas un cura, o que te vuelvas un obispo, o un monseñor. No significa eso. La santificación no es solamente para algunos cuantos. O sea, no, pues que el pastor se guarde. Él sí tiene que obedecer a Dios, él sí tiene que hacer, él sí tiene que aprender, él sí tiene que estudiar. La santificación no es para unos cuantos, es para todos. Para toda la iglesia es la voluntad de Dios que nos santifiquemos. Ahora te voy a decir lo que sí es. Es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es el camino que Dios ha trazado para que todos nosotros vivamos en él. La santificación es la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Eso es santificación. Tú vienes a Cristo y tú vienes arrastrando una vida de malas decisiones, una vida torcida, una vida inmoral, una vida de malos hábitos, de malos pensamientos.
Tú vienes con eso. Bueno, santificación es apartarte de eso. Eso es santificación. Santificación se usa comúnmente para describir el acto o proceso por el cual se llega al estado de santidad. O sea, santificación y santidad no son la misma cosa. Santificación es el camino, santidad es una meta. ¿Ok? Entonces, teniendo estas definiciones en la mente, quiere decir que no nacemos santos, sino que cuando nacemos de nuevo, comienza un camino de santificación. Y una de las cosas que empezamos a darnos cuenta cuando nacemos de nuevo es que las cosas que estamos haciendo a Dios no le agradan. Y entonces empezamos a decidir apartarnos de eso. Santificación es la separación de lo profano, de lo impuro, para dedicarnos a obedecer a Dios. Eso es santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no te mezcles. Eso es la voluntad de Dios. Que no te mezcles con el mundo. Entonces, para no mezclarnos con el mundo, una de las cosas que debemos tener es la mente santificada. ¿Qué quiere decir? Que debemos empezar a pensar como Dios piensa. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver la televisión, empezamos a ver una serie en Netflix, en cualquier otra plataforma, empezamos a ver el YouTube, está plagado de muchos pensamientos del mundo. Y a la carne le gusta el pecado, por lo tanto adaptamos ciertas cosas a mí. Lo que debemos ponernos a pensar es si eso que estoy tomando a Dios le agrada. Y si no le agrada, tengo que santificarme. ¿Cómo es santificarme? Desechar eso. Bueno, no es sencillo. No es sencillo. Por eso la palabra dice, hay que ejercitarnos en la piedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás ejercitándote, pues si estás haciendo mucho ejercicio, el hecho de que lo dejes no quiere decir por eso que tu cuerpo cambia. O sea, una persona que hace muchas pesas, una de las cosas que va a pasar con él es que se ancha de la espalda, porque tiene mucho músculo ahí. Y aunque lo deje, esa parte de su cuerpo así se va a quedar. Lo mismo pasa. Estábamos ejercitándonos en el pecado, y aunque lo dejemos, tenemos como que esa parte de que, sí ya lo dejé, pero como que mi cuerpo quiere volver a eso, y estoy luchando con eso. Entonces, la santidad tiene que ver con disciplina cristiana. ¿Qué quiere decir? Orar no es sencillo, hermanos, no es sencillo. Pero hay que adquirir esa disciplina. Leer la Biblia no es sencillo. Si tú estás en el grupo de familia, Ibri, a ti te mandan la clase. Y tú dices, ay, ¿qué tanto es descargarla y leerla? Bueno, pues eso cuesta mucho. Porque siempre para eso no hay tiempo, no puedo, no le entiendo, es que ya estoy muy cansado. ¿Se te das cuenta? La disciplina hace que tú tengas que tener en valor lo que en verdad importa. Salmo capítulo 119, versículo 25. A lo que dice este salmo. Entonces tienes que entender algo. La santidad no la vas a adquirir bajo tu concepto propio. ¿Por qué? Bajo tu concepto ciertas cosas no son malas. Bueno, eso según tu perspectiva. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice ahí, Salmo 119, versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. ¿Por qué? Porque muchas veces los caminos que el hombre siempre toma son los caminos supuestamente, entre comillas, de la libertad.
es que yo quiero ser libre. Entonces, el hijo quiere ser libre y todavía no quiere vivir con los papás. Y ojo, yo no digo que eso sea malo. Pero si el motivo por el cual te quieres ir de tu casa, de tus papás, es porque ya no quieres oír lo que ellos te aconsejan, te va a ir mal. Porque el proverbio 1, 2, 3 y 4 dicen: oye, hijo mío, la razón es de tu padre y no menosprecies el consejo de tu madre. O sea, si tú te quieres ir de tu casa porque estás menospreciando el consejo, te va a ir mal. O sea, hay de razones a razones por las cuales los jóvenes se van de su casa. Pero lo que más vemos en la Biblia es que los jóvenes iban de su casa cuando se casaban. A ver, te lo voy a poner fácil. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando conoció a Rebeca? 40 años. ¿Y con quién vivía? Con su padre, porque fue su padre quien le buscó esposa, ¿o no? No, pero es que el mundo dice, ese es tu problema. ¿Te das cuenta? Tu problema es ese, que piensas que como el mundo dice, Dios eso lo aprueba. Estás mal tú. No, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, hay de cosas a cosas, hermanos. O sea, son cosas muy puntuales, pero lo que quiero que vean es el principio. Dice la Biblia, Génesis capítulo número 2, ¿no? Y dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué los va a dejar? Porque se va a unir a su mujer. ¿Te das cuenta? O sea, se supone que el hijo sale de su casa para formar, ¿qué? Un nuevo hogar. ¿Sabes cuál es el pensamiento gringo que se ha metido también aquí en la cultura mexicana? Que el joven que se independiza es que ya maduró. ¿Tú piensas eso? Pues yo he visto jóvenes que se han disque independizado y anden por la calle de la amargura. ¿Eso es madurez? De verdad, o sea, veamos lo que dice la Biblia y lo que dice el mundo. A lo mejor tú no podrás estar de acuerdo conmigo. Está bien. Pero si lo dice la Biblia, yo le creo a la Biblia. Dice ahí: hazme entender el camino de tus mandamientos, versículo 27, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparte de mí el camino de la mentira. ¿Por qué el camino de la mentira, hermanos? Porque una de las cosas que hace el pecado es mentirte, que eso es lo que te va a hacer feliz. No, es que si tú vivieras solo, tú serías feliz. Entonces empiezas a pensar, no, sí es cierto. No, sí, ve a tu cuate, el otro cuate que tienes ahí en la universidad. Ese chavo no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y él vive solo, y a poco le pasa algo. Bueno, eso es lo que tú crees. Yo te puedo dar una experiencia de un compañero mío, cuando estábamos en la maestría. Él se fue 6 meses a Orizaba, por intercambio de la carrera. Y a mitad, fueron 6 meses, y Orizaba aquí, ¿cuánto es? 3 horas. Y entró en depresión. Entró en depresión en ese lugar. Me empezó a escribir: oye, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar, ya no quiero, me siento muy solo, extraño a mi familia, eso. Pues no se supone que eso es lo que tanto querías. Y entró en una depresión, ¿sabes por qué? Porque cuando haces las cosas en el pecado te va a ir mal. Eso entiéndelo. Aunque el mundo te alabe todo, si tú haces las cosas en el pecado te va a ir mal. La santificación no es solamente una manera de vivir, es una manera en la que tú atraes bendición a tu vida. ¿Quieres la bendición? Obedece. Dice ahí: me he apegado a tus testimonios, versículo 31. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Entonces, es la palabra de Dios quien nos va indicando cuál es el camino que debemos andar. Es la palabra de Dios la que nos va indicando si esto es lo correcto que debo de hacer o no. Por eso es importante el estudio. ¿Por qué? Porque si no conoces,
vas a tomar un camino que te aconsejó el mundo. Y el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. O sea, no esperes que te vaya bien, no esperes eso. Aunque lo decretes, lo imagines y no sé qué tanto rollo, no te va a ir bien. Pero ahora, como esa lumbrera, como ese manual, ese mapa, nos vamos a apartar de ese camino y ahora viene otro tipo de cosas. Seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 4:3. Entonces la vida de santificación es una vida donde nos vamos a apartar. Y Pablo ahora especifica ciertas cosas de las cuales debemos apartarnos. Dice ahí, que os apartéis de fornicación. Aquí la palabra apartarse significa restringirse uno mismo. Y no habla de celibato, habla de tener entendido algo que puede venir a tu vida. Hoy para el mundo, pues esto es algo como una prisión, ¿no? Como que, no, pues es que eso es, la Biblia es de la época de la edad de piedra y eso era ahí en ese momento, pero ahorita estamos en la época de la libertad. Si es el amor, si es amor, todo se vale. Bueno, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que va a hacer que tu corazón se marchite, se debilite o se contamine totalmente, es la inmoralidad. Una persona que está en inmoralidad es una persona que se está marchitando poco a poco de adentro hacia afuera. Es una persona que no es feliz, no disfruta a plenitud el sexo que Dios ideó para el matrimonio, porque cada vez que hace ese acto, después siente culpa. Entonces voy a decir un poco de contexto cultural del por qué Pablo dijo esto. Los gentiles en ese tiempo desconocían los valores de castidad, como hoy también. El divorcio era algo común y se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Les era fácil satisfacer sus deseos bajos. No tenían freno. No se ponían a reflexionar, a meditar las consecuencias que vendrían con ese tipo de actos. La fornicación era común y ellos no la consideraban pecado, la consideraban una manera loca de vida. Los enlaces fuera del matrimonio eran comunes y hasta impulsados. Eso es lo común, ¿no? Nos vamos a vivir juntos y si nos entendemos, pues nos casamos. O sea, empiezan a fundamentar una relación en la fornicación y quieren que les vaya bien después en el matrimonio. Por eso esos matrimonios no duran. ¿Por qué? Porque se basan en la pasión. Solamente en la pasión. Ellos decían que solamente los hombres bien formados podían tomar esa decisión de enlazarse con otra persona fuera del matrimonio. Eso es lo que ellos decían. Las esclavas eran propiedad del dueño y uno de sus deberes era satisfacer al dueño cuando lo deseara. Fíjate nada más hasta dónde se llegaba. Por eso Pablo les dice, apártense de eso. La esposa daba a luz hijos, pero el esposo solamente tenía intimidad con la esposa para tener hijos. Pero mientras eran las concubinas y las amantes quienes satisfacían al hombre. Vean nada más lo que pasaba. Los encuentros sexuales eran comunes. Si tú querías tener un encuentro sexual, ibas al templo de Dionisio o al templo de Afrodita y tenías un encuentro con una prostituta. Y así se la pasaban. Decían, no es malo. Y parece que hoy es lo mismo. Dionisio era el dios del vino y Afrodita la sensualidad. Dos cosas que hoy se ven tanto en el mundo para tener un encuentro sexual en una discoteca, en un bar o en una fiesta de un conocido. Es lo mismo. Y claramente sabemos que estas prácticas vienen de personas que con ello demuestran que no conocen a Dios, pero lo niegan y entonces su necio corazón es entenebrecido, profesando ser sabios,
se vuelven necios y vemos cómo van pecando y pecando hasta que terminan en algo que es tan vergonzoso. Terminan hombre con hombre. Y a eso le llaman amor. Entonces, hermanos, la inmoralidad es un pecado muy destructivo, porque el primero que te destruye es a ti. Destruye, a lo mejor si tú eres una mujercita o una muchacha que eres con una mente pura, que tú no piensas en ese punto mal, caes en ese pecado y tu mente cambia. Hay ciertos pecados, hermanos, que es como una línea, y cuando tú pasas esa línea, algo en ti cambia. Por cierto, uno de ellos es el homicidio. Algo pasa que cuando una persona mata a otra, algo en su interior cambia. Y hay gente que goza matar. Pero si tú lo vieras al principio como que tenía miedo, pero pasas esa línea y algo en ti cambia. Lo mismo pasa. Hay una línea allí. Si tú pasas esa línea, algo en ti cambia. Y empiezas a pensar de otra manera. Y lo que pensabas de esa manera de vivir ha cambiado ahora. Ya no lo ves tan malo. Por eso es nuestro deber tener en cuenta que ese tipo de pecados te van a destruir a ti. Seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 4:4. Dice ahí que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Voy a leer este pasaje en 3 versiones distintas porque no se ponen de acuerdo a qué se refiere. Miren, por decir, lenguaje actual dice, y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Palabra de Dios para todos dice, y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. La Biblia textual dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Es interesante que estas versiones, porque parece que hablan de 2 puntos muy claros. Primeramente, dominio propio, y la segunda es la esposa. Ahora, un esposo que no sabe tener dominio propio va a hacer locuras en muchas áreas, que le harán desdichada la vida. Si tú no eres un varón o tú eres una damita que no tienes dominio propio, te van a venir muchas desdichas a tu vida. Y yo creo que lo más cercano o lo más correcto de este pasaje es el dominio propio. ¿Por qué? Porque el pasaje es para todos, no solamente para los casados, es para todos. Una de las cosas que hoy el joven, antes de casarse, no está procurando es el dominio propio. ¿Cómo se genera eso, pastor? Dominio propio. Se genera a través del estudio de las Escrituras. No es por buena voluntad de que no, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. No, ahora que fui a ver a un matrimonio que él bebe mucho, yo le dije, ¿ya no bebes? Dice, no, o por ahorita no, es que juré. Y hasta que sea el cumpleaños de mi hijo no voy a beber. Piensa que un juramento, ya, le va a evitar que él beba, pero no tiene el dominio para hacerlo. Voy a leer algunos pasajes. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más ser paciente que valiente. Arrebatado cualquiera. O sea, que se arrebata y no, está el típico joven que por aquí le llega el dinero y le quema en gastarlo en algo que tal vez puede comprar más barato, pero como le quema, se gasta todo. Y cree que es bien valiente porque se lo compró, pero es tonto al ver que pudo ahorrarse unos cuantos pesos. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Muchas veces como hombres pensamos que la manera de que la mujer nos respete es que le impongamos. No, tú aquí me respetas, porque tú no eres nadie, recuérdate dónde te recogí. Y la única cosa que estás haciendo con eso es perder el respeto de ella y de tus hijos.
Si ellos ven en ti que tú tienes una cabeza fría, que tú eres una persona que te sabes controlar, que sabes entender razones y que empiezas a ver la situación y por qué se llegó a este punto, tú vas a adquirir mucha sabiduría y mucho respeto. Entonces vale más ser paciente que valiente. Y vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Entonces, hermanos, el dominio propio es muy importante en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el mundo, dicen ellos, eso es natural. Eso es lo que hoy tanto argumentan con los niños, ¿no? Dicen, si el niño le gustan si es niño y le gustan las muñecas, déjalo. Eso es lo natural de él. Perdóname. Eso es lo que tú piensas. Porque hay una gran diferencia y hay un abismo de diferencia entre el libertinaje y la sabiduría. Otro versículo. Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lenguaje actual. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. ¿Te imaginas una ciudad sin policías? Así es un hombre que no sabe dominarse. Lo voy a explicar aquí porque lo expliqué en el instituto. La ira en sí no es un pecado. Enojarte no es pecado. Es lo que haces con eso. Por eso dice la Biblia, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La idea allí es que tú vas manejando y de pronto sale el sol y te ciega. Entonces tienes que poner la mano para que puedas ver. Ese es el punto. Si tú te enojas y tú te ciegas, aguas con lo que vas a hacer después. Porque puedes llegar a golpear a tu esposa por ira. Cuando alguien se aira, la lengua se suelta. Y empieza a decir cosas que no tienen razón. No, yo pienso que tú ni mi hijo eres. Ten cuidado con lo que dices. Porque de cada palabra ociosa, Dios te tomará cuenta. O sea, el punto no es que te enojes, sino que te controles. Que tal vez te digan, vamos a hablar ahorita. Ahorita no quiero hablar, porque estoy enojado. Y enojado no voy a agarrar razones. Deja que se me baje. Y hablamos. Una persona, dice ahí, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona que no tiene dominio propio es una persona vulnerable en cualquier sentido. Entonces, hermanos, el cuerpo no debe controlarnos. Es decir, esos deseos, esos pensamientos que muchas veces surgen no deben ser el común denominador de nuestra vida. Eso es lo que quiere decir. El cuerpo quiere el desenfreno, quiere sentir bonito, quiere esto, quiere el otro, sí. Pero el cuerpo no es el que manda. Para eso es el dominio propio. ¿Para qué? Oye, a ver. Eso no. ¿No te ha pasado que te vienen pensamientos que tú dices, ¿de dónde soy yo ese pensamiento? Porque la carne es así. Y si tú tienes dominio propio, vas a someterlo. La cultura de la época de Pablo operaba en gran parte de acuerdo con los apetitos físicos y las emociones impulsivas y superficiales. Las palabras del eslogan es, si te hace feliz, hazlo. Es algo contemporáneo, pero esa filosofía surgió en Tesalónica. O sea, no es algo nuevo. No es algo nuevo, hermanos. Entonces, el dominio propio es importante. 1 Corintios 6, versículo 12. 1 Corintios 6, versículo 12. Entonces, hermanos, no nacemos con dominio propio. Hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. ¿Cómo? Hay dos maneras.
o hay varias fases en las que tú vas a ir viendo. Por decir, ahora que estamos en teología sistemática, vamos a ver esto. Por decir, la pregunta que viene siempre, ¿Dios es el autor del mal? La respuesta es no, porque Él es santo. Dice, y Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero usa el mal para sus propósitos. O sea, Dios no es el origen del mal, pero usa el mal. ¿Cómo? Pues Dios permite que te agravien. ¿Para qué? Para que perdones. O sea, ¿cómo vas a perdonar si nunca te agravian? Pues ¿cómo? O sea, si Dios te dice que perdones, ¿y cómo vas a perdonar si nunca te agravian? ¿Te das cuenta? O sea, y que te agravien, pues es malo, ¿no? Pero Dios se vale de eso para que tú te entrenes. Lo mismo pasa. El dominio propio, tú oras, Señor, dame dominio propio. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Te va a empezar a meter en situaciones donde tienes que entrenarte ahí. Pero no estás solo, tienes que estar leyendo las Escrituras para que tengas la fuerza para cerrar la boca. Tengo ganas de hablar, pero no, ahorita vengo, voy al auto. Y ahí ya empiezas a, ay Señor, ayúdame, porque de verdad. Y así te vas entrenando. Y te vas dando cuenta después que ya no es algo tan difícil. Te vas entrenando, te vas entrenando. Y ¿sabes qué? Cuando tengas ese fruto del Espíritu, Dios te va a dar una bendición. Mira, dice ahí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿Qué quiere decir? La inmoralidad, una de las cosas que va a dañar son tus sentimientos. Nunca vuelves a ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay algo más implicado que solamente fluidos y cuerpo. Es la mente. Por eso dice, serán una sola carne. La palabra carne en el hebreo significa alma, mente, sentimientos, emociones. Por eso cuando dos personas se unen, comparten algo más que solamente algo físico. Es algo espiritual. Y cuando alguien se mete con una ramera, él sale contaminado. Y no solamente hablamos de una enfermedad venérea, sale contaminado en su mente. Algunos de los corintios utilizaban la analogía, la vianda y el vientre. Entonces ellos decían, pues así como yo, o sea, cuando tengo hambre, como, ¿no? Cuando tengo sed, bebo. Y cuando tengo ganas, pues ¿qué? Pues lo hago. Entonces fíjate a qué lo rebajaban. Lo rebajaban a un punto como de que, pues ya lo hice, pues ya, ¿qué tiene que ver? ¿Qué Pablo? O sea, pues, no hay problema. Y Pablo le dice, no, si hay un problema. El sexo no es como la comida. Son cosas muy distintas. El pecado sexual no es un siervo, es un amo poderoso. Por lo tanto, el apóstol advierte que debemos cuidarnos de ese tipo de pecados. Cuidarnos mucho, mucho. Entonces, ¿a dónde me debe llevar el dominio propio? A 2 puntos. Número 1, a la santidad. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, a mi esposa, si yo tengo dominio propio, la voy a empezar a tratar de entender. Nosotros los hombres, hermanos, somos muy distintos, tanto en la mente como en el físico.
Pero una de las cosas que debemos entender con las mujeres es que son muy hormonales, así Dios las hizo, muy hormonales. Entonces, un cambio brusco en una situación, un embarazo que está en unos días difíciles, la cambian completamente. Porque la mujer es muy hormonal. Entonces, si tú sabes que ¿cuántos años tiene tu esposa? No, pues tú dices, no, pues ya va a llegar a los 40. Pues aguas con la menopausia, ¿no? No, pero es que no sé qué sea eso. Hermanos, ahorita pues, no hay excusa. Pues ahí está el internet, ponte a leer. ¿Qué cosa es la menopausia? ¿Cómo se presenta? Cambios de humor. A lo mejor sube un poquito más de peso. Y todo ese tipo de cosas, hermanos, muchas veces nosotros como hombres, pues no aguantamos un poquito más, ¿no? Que te digan, no sé, no lo sé, es que estás muy panzoncito. Entonces, jajaja, sí, es que comí mucho. Pero tú dices eso a tu esposa, no es lo mismo. Y tenemos que entenderlo, hermanos. Muchas cosas que para nosotros parecen como que, bueno, pues ya, supéralo. La mujer sí le duele. Entonces, el dominio propio te va a llevar a que así como conoces tu cuerpo, la conozcas a ella. Tienes que saber conocerla. Eso te va a llevar a la santidad. Y número 2, al honor, que significa respeto. La vas a tratar con respeto. Le vas a dar su lugar. Pero hoy esas dos cosas en el mundo no existen. ¿Cuál respeto? ¿Cuál santidad? Hoy lo que vemos es deshonor, traición, murmuración, disensión, depresión. Porque, hermanos, el punto del pecado sexual es que es muy destructivo. Porque daña tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu forma de ver la vida. Y lo más trágico, daña a los que te rodean. Por eso es muy importante el dominio propio, hermanos. El saber qué hacer en cada situación, porque sabes las Escrituras. 1 Tesalonicenses 4:5. Me hace recordar ahorita un relato de las Escrituras de Judá. ¿Recuerdan? Él tenía su hijo se casó con una mujer llamada Tamar. Y pues el hijo se murió. Él tenía 3 hijos, Judá. Pero fíjate, todo esto sucedió, dice el relato, que Judá sucedió que se apartó de su padre y de sus hermanos y se fue a vivir solo. Y ahí se juntó con una mujer cananea y tuvo 3 hijos. Y el primer hijo tomó una esposa cananea y murió sin dejar descendiente. Entonces ahí está la ley del levirato. La ley del levirato es que su hermano va con su cuñada y le levanta descendencia a su hermano. O sea, el primer hijo que tenga con ella es de su hermano. Entonces el segundo hijo de Judá no quiso darle hijos a su hermano y entonces también se murió. Entonces el último hijo dijo Judá, no, pues esta mujer se llama la viuda negra, ¿no? Pues se lo va a matar también. Entonces le dijo, espérate a que mi hijo crezca y ya te lo doy como esposo. Total, pasó el tiempo. Entonces dice que el hijo de Judá había crecido, pero no se lo daba a Tamar como esposo. Entonces dice que un día Judá fue a trasquilar sus ovejas y entonces dice que Tamar se vistió como una prostituta, o sea, se arregló y dice que iba por el camino y cuando la vio Judá dice que se acercó a ella y le dijo que quería sexo con ella. Entonces ella le dijo, ¿qué me vas a dar si tienes sexo conmigo? Y ya le dijo, no, pues te voy a mandar esto y esto y esto. A lo que quiero que vean es esto. ¿Se dan cuenta cómo era la vida de Judá? Era una vida de que, pues si se me antoja con esta, pues voy y le digo que se me antoja. O sea, ¿cuál dominio propio? ¿Cuál sosegado y cuál? No. Él hacía lo que quería. Sin darse cuenta se metió con la nuera, se metió con ella y tuvo 2 hijos con ella.
Te date cuenta, hermano, lo que sucede cuando el dominio propio no está. Puede llegar hasta una aberración. Y eso se da en el mundo, o sea, casos en Estados Unidos donde pues el papá tuvo hijos regados por allí y de repente el hijo se encuentra la hija de otra mamá y se quieren casar, pero en el juicio se dan cuenta que son hermanos. Pero ahora sepárame. Porque el dominio propio, hermano, te va a librar de muchas cosas que tú no quieres vivir. Es lo que dice ahí, vamos a ir terminando, 1 Tesalonicenses 4:5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El creyente no debe actuar como el incrédulo, hermanos. Aquí la palabra pasión significa un deseo incontrolable. Tener deseos, hermanos, no es malo. No es malo, o sea, que te guste una mujer, o que a ti como jovencita te guste un hombre, eso no es lo malo, sino que no sepas controlarlo. Aquí la palabra concupiscencia significa una ansia fuera de control. Y generalmente se tiene ansias por algo que es ilegítimo. Los cristianos deben tener una mente renovada, deben vivir de una manera ordenada. La característica fundamental de los que tienen una vida vil y desordenada es que no reconocen a Dios. Y hermanos, conocer a Dios no es saber su nombre, o algo de la historia bíblica cuando vas a la iglesia. No. Conocer es tener la experiencia de la salvación, es nacer de nuevo. Los que no conocen a Dios rechazan la luz porque andan en tinieblas. Se entregan a los deseos del mundo. Son personas que escogieron tener una vida no acorde a la palabra, sino acorde a lo que el mundo les dicta. Por lo tanto, hermanos, Dios los entrega a las consecuencias de eso. Una de las consecuencias que viene de una vida de concupiscencia es pobreza. Nunca te alcanza. Nunca te alcanza. Y tú puedes ver que ese varón trabaja y dobla turnos y tiene 2 trabajos y no le alcanza. No le alcanza. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a bendecir a alguien que está en una pasión de concupiscencia. Es más, le empieza a quitar cosas. Hermanos, Dios nos ha entregado a una vida que es de acuerdo a lo que han escogido. Como hijos de Dios debemos escoger a nuestros compañeros matrimoniales con el conocimiento de que el matrimonio es un estado en el cual vamos a crecer. Es el estado en el que Dios une a un hombre y a una mujer para toda la vida. Es una unión que Dios nos bendice con el compañerismo y con la felicidad sexual y con ello en los hijos. Si no tenemos presente esto, la manera en que vamos a obtener un compañero matrimonial está destinada a ser diferente a la del mundo que nos rodea. ¿Qué pasa? Tú como cristiano debes de ver en ella cualidades, debes de ver sus virtudes, pero también sus debilidades. Eso es parte de ser cristiano. El mundo no se fija en eso. Por eso dicen que el amor es ciego. ¿Por qué? Porque dicen, nunca te das cuenta de lo que ella es hasta que vives con ella. Bueno, pero en la parte cristiana Dios te puede mostrar eso. Y una de las partes que debes darte cuenta es que si ella no ama a Dios, no te va a amar a ti. Si ella su prioridad no es Dios, tú piensas que tu prioridad vas a ser tú, estás equivocado, no te engañes. No es cierto. Entonces, la gente que no conoce a Dios, hermanos, vive de esa manera. ¿Cómo? Satisfaciendo sus deseos carnales. El sexo es parte del matrimonio, hermanos, y por eso la atracción sexual es parte importante de escoger un compañero. Pero el camino de santidad y honor no se fija si una persona es sexy. O sea, que si utiliza el top y si le queda bien o no le queda bien, no se fija en eso. Se busca un compañero
que ha de ser para toda la vida, con quien uno puede compartir las alegrías y las penas, con quien uno pueda disfrutar el sexo con una expresión de unidad y con quien uno desea ansiosamente el regalo de tener hijos, para instruirlos en Cristo. Entonces, hermanos, por eso muchos matrimonios fracasan. ¿Por qué? Porque fundamentaron el matrimonio en la pasión, y un día la pasión se va a acabar. Los paganos conocían a dioses que eran tan licenciosos como ellos mismos, pero no a Dios. Una de las razones del avivamiento del paganismo en la vida actual se debe confesadamente a esto mismo, que la gente quiere librarse de los mandamientos de Dios y vivir una vida libertina, pensando que no habrá consecuencias. Hermanos, se puede decir que en Estados Unidos y en muchos otros países la práctica tan extensa de los pecados sexuales indica que esas naciones no conocen a Dios. No conocen a Dios. Estados Unidos es el pionero en pecados como el homosexualismo y como el libertinaje. Y muchos aman ese país. Y sí, Dios lo ha utilizado. Pero es un país que ya está en declive por eso mismo, por la vida que llevan. Y si tú quieres adoptar esa vida, te voy a decir algo. Vas a fracasar. Dios jamás va a bendecir a alguien así. Vamos a terminar con este pasaje, Romanos 1:23. Lo voy a leer en traducción viviente ese pasaje y con eso vamos a terminar. Entonces, hermanos, una vida que agrada a Dios es una vida de dominio. Debemos aprender a tener dominio propio. Pero no lo vas a lograr con fuerza de voluntad. Así no se hace. Tienes que empezar a tener una disciplina de comunión con Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y vas a ver que tú como joven vas a triunfar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes se dejan llevar por eso. Si tú tienes dominio propio, te vas a dar cuenta de la verdad, de muchas cosas que el mundo tanto te predica y tanto te ofrece. Dice ahí, traducción viviente, dice: y en lugar de adorar a Dios, el inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales y de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Mira, hermanos, no hay algo tan terrible que Dios te deje hacer lo que tú quieras. Si viviéramos, por decir, si tuviéramos aquí esta calle que no tuviera camellón y fueran 6 carriles, y tú tuvieras un niño de 5 años, ¿dejarías que él atravesara solo la carretera? Le dirías: mi niño, pásate, no importa, yo aquí te cuido desde lejos. Tú dices, eso es una locura. Bueno, cuando una persona insiste en vivir sin Dios, lo peor que Dios te puede hacer es que te deje hacer tu vida así. ¿Sabes por qué? Porque te vas a matar. Porque, hermanos, nosotros por sí mismos no sabemos tomar buenas decisiones. Siempre vamos a tomar decisiones enfocadas a lo que me conviene, a lo que me gusta. Entonces, nuevamente, versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones,
y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Eso se le llama bacanales, orgías, ¿no? Lo típico, pues los típicos hombres que no, pues yo le entro a los dos, lo que toque. Estás tan más, se le llama lascivia. Lascivia significa alguien que está lleno de basura. Eso significa. Alguien que está lleno de basura. O sea, eso es basura, hermanos. Una persona que piensa de esa manera tiene la cabeza llena de basura. Pero él le llama, no, es que yo soy maduro. Yo ya estoy por arriba del promedio. Pero en la basura, ¿será? Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Hermanos, yo no estoy diciendo que el SIDA sea una consecuencia de esto, pero lo que sí digo es que la mayor parte de gente que tiene SIDA son los homosexuales. Son los que más tienen SIDA. ¿Por qué? Porque esto es una consecuencia. Dice, y por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversidades, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Quiero que vean esto, hermanos. Pablo desarrolla en los primeros versículos la parte del decaimiento inmoral, y ese decaimiento inmoral conlleva otras cosas. ¿Cuál? Homicidios, envidias, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¿Pero dónde comenzó todo eso? En que no reconocen a Dios, llevan una vida totalmente contraria a lo normal, y entonces desemboca en muchas otras cosas. Inventan nuevas maneras de pecar y desobedecen a sus padres. A mí me sorprende gente que supuestamente tiene sexo con la tierra. Es una nueva manera de pecar. Tienen sexo con árboles. ¿Hasta dónde han caído estos hombres? Sexo con muertos. Y luego dice, versículo 31, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y saben bien que la justicia de Dios exige que las que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que vivan como ellos. ¿No es eso lo que vemos hoy? Ustedes dense cuenta, hermanos, con esto termino. Hoy una de las empresas que más está impulsando el movimiento LGBT es la empresa Disney. Ustedes dense cuenta, los últimos cortometrajes que ellos han sacado van por ese rubro, en que tus hijos piensen que tener papá y papá es normal, mamá y mamá es normal. Que tú seas un chico que todavía no sepas que eres, hombre o mujer, no sepas. Pues déjalo que él decida qué quiere ser. No solamente las hacen. O sea, ¿quién está detrás de todo eso? Gente que tiene ese pecado y que quiere impulsar a otros a que vivan como él. Hermanos, ya no hay serie que tú puedas ver en la televisión que no incluya a alguien que es homosexual. Tú chécale. Las series así del siglo XXI ya, no hay serie, no hay película que no saquen a uno que es homosexual. ¿Por qué? Porque para ellos eso ya es lo común en la sociedad. Pero hermanos, un homosexual es alguien que Dios lo ha abandonado.
Es la viva imagen de alguien que se ha aferrado a un pecado y que Dios lo ha dejado hacer lo que quiera. Pero ahí están las consecuencias. La mayor tasa de suicidios son con los homosexuales. Los que mayor pagan psicólogos son los homosexuales. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que es contra natura. Y eso les pesa en la conciencia. Los que mayor consumen pastillas tranquilizantes de los psiquiatras son los homosexuales. ¿Por qué? Porque están haciendo un pecado, viven en un pecado y quieren encontrar la felicidad y no la encuentran. Entonces, hermanos, la felicidad no se encuentra en la inmoralidad, La felicidad se encuentra en Cristo. Entonces, la santificación es el camino. ¿Que vamos a caer en algunas cosas? Pues sí, vamos a caer. No estamos exentos de eso. Pero si tú estás en el camino de la santificación, te vas a ir apartando de ciertas cosas que saben que a tu vida no le traen nada bueno. Estamos en ese camino, hermanos. Recuerden, santificación es el camino, santidad es la meta. Y estamos en ese camino, pero no solos, hermanos, en la palabra. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.